Hola a todos, el día de hoy hablaremos de una de las herramientas más potentes de la matemática, el cálculo integral. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Empecemos por definir qué es el cálculo integral. El cálculo integral es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las cantidades que cambian continuamente, como la velocidad de un objeto en movimiento, el área bajo una curva o el volumen de un sólido tridimensional. Se utiliza para encontrar la acumulación total de una magnitud a lo largo de un intervalo de tiempo o espacio. El cálculo integral se basa en la idea de sumar infinitamente pequeños pedazos para obtener un valor total. Imaginemos que queremos calcular el área bajo una curva. Ya sabemos que solo existen métodos establecidos para calcular el área de triángulos, cuadrados, rectángulos, trapecios, círculos y así sucesivamente. Pero no existen fórmulas para hallar el área de cuerpos limitados por curvas como los que vemos aquí. Ante esta dificultad, Arquímedes inicialmente y luego Newton con Leibniz de forma simultánea propusieron un método bastante ingenioso. Lo que ellos propusieron fue dividir la curva en pequeños rectángulos, calcular el área de cada rectángulo y luego sumar todas las áreas para obtener el área total. A medida que dividimos la curva en rectángulos más y más pequeños, la suma total se aproxima cada vez más al área real bajo la curva. A este proceso de sumar todas esas pequeñas áreas se le conoce con el nombre de integración. ¡Ah! ¡Qué dato tan curioso! La verdad, no lo sabía. Una de las aplicaciones más comunes del cálculo integral en la vida cotidiana es en la ingeniería y la arquitectura, para calcular la resistencia de algunas estructuras. Cuando se construye una gran estructura, como por ejemplo un puente colgante o un edificio muy alto, se necesita determinar con anticipación cómo se distribuyen las fuerzas dentro de esta estructura. Esto implica calcular momentos, fuerzas cortantes y momentos torsionales en diferentes secciones de la estructura. Miremos, por ejemplo, cómo se aplica el cálculo integral para determinar la resistencia de los cables de un puente colgante. Para garantizar que el puente pueda soportar el peso de los vehículos y peatones que lo atravesarán, es necesario calcular la distribución de las fuerzas a lo largo de los cables y las torres. Utilizando el cálculo integral se puede determinar cómo varían las tensiones en los cables a lo largo de toda su longitud y cómo se distribuyen las fuerzas en las torres. Un ejemplo de un puente real donde se utilizó el cálculo integral es el puente Golden Gate en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Este icónico puente colgante fue diseñado por el ingeniero Joseph Strauss y se completó en 1937, hace ya casi 100 años. En su construcción se utilizaron cálculos detallados de la catenaria para determinar las dimensiones y resistencia de los cables principales que sostienen la plataforma del puente. Seguramente te estarás preguntando, ¿y a todo esto qué es una catenaria? Una catenaria es la curva que describe la forma natural que adopta una curva o un cable suspendido libremente bajo su propio peso y sujeto en sus dos extremos. En el caso de un puente colgante, los cables se asemejan a una catenaria cuando están cargando la estructura del puente. En la construcción moderna de puentes se utilizan programas de modelado computacional y análisis de elementos finitos para simular el comportamiento estructural del puente bajo diferentes condiciones de carga. Estos programas
emplean métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales parciales que describen el comportamiento de los materiales y las fuerzas en la estructura. En resumen, el cálculo integral es una herramienta invaluable en el cálculo de la resistencia de estructuras porque nos permite analizar cómo se distribuyen las fuerzas dentro de ellas y cómo responden a diferentes cargas. Su capacidad para manejar problemas con cantidades que cambian de una manera continua lo convierte en una herramienta fundamental en el diseño y análisis de estructuras en ingeniería civil y mecánica. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en el próximo video.